Buenas noches, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hoy tenemos el privilegio pues de contar con la presencia del ingeniero José Serna, que es ingeniero en calidad, quien nos compartirá su experiencia sobre un conflicto pues importante en el transcurso de su trayectoria profesional, donde nos hará mención de cómo fue que resolvió esa situación y cómo hizo utilización de un reglamento interno pues para prevenir futuros inconvenientes. El objetivo de esta entrevista es entender las circunstancias que llevaron al ingeniero José a, pues, a manejar la situación desde el punto de vista de la calidad y los procedimientos internos, como lo mencioné, como la implementación de un reglamento interno que pues evita prevenir situaciones similares en el futuro. Antes de comenzar, me gustaría saber cómo se encuentra el día de hoy, cómo se Hola, siente. hola Lupita, buenas noches. Más que nada, gracias Pues, por la apertura al foro. Me encuentro bien, ya sabes cómo es un poquito la industria, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo el tiempo para responder tus dudas y sobre todo espero dar un muy buen aporte a, a la audiencia que nos pueda estar viendo o bueno, en su defecto escuchando. Y pues nada, gracias y pues igual espero que estés bien y que los que nos puedan escuchar también se encuentren bien, ya sea pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿no? sí, muchísimas gracias. Antes de comenzar con lo que viene siendo el contexto de este conflicto, ¿nos podrías contar un poquito más sobre ti, sobre tu trayectoria profesional y pues cosas así relevantes? Sí, ok. Sí, mira, bueno, yo actualmente tengo 25 años, yo terminé mi carrera más o menos a los 20, 21 años, si no mal recuerdo. Prácticamente fue durante el tiempo de pandemia, entonces tú sabes que eso, o bueno, si lo recordarás, pues tristemente despidieron a mucha gente y era muy complicado encontrar trabajo. Y obviamente las empresas pues se ahorraron muchísimos recursos, entonces pues a eso súmale que no tenía experiencia, súmale a mi corta edad, que era de los principales factores por los cuales las plantas no confiaban en mí por mi edad, entonces empecé de cero, empecé como operador, como comúnmente se le conoce en la industria. Posteriormente estuve de operador un año y pico, que fue más o menos el tiempo de la pandemia. Eh, Posteriormente, por azares del destino, me tomo la decisión y salgo de mi primer trabajo y bueno, actualmente en el trabajo que estoy, igual por no tener la experiencia suficiente, inicio de cero, pero lo considero bastante bueno porque empecé a conocer el proceso, empecé a conocer cómo se manejaba la planta, digamos, desde un nivel operativo. Después pedí mi oportunidad, me acerqué y pedí mi oportunidad al departamento de calidad porque siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado y posteriormente me dan la oportunidad, me ponen a prueba, empiezo a trabajar con pequeñas tareas, después hasta tareas más complicadas y pues bueno, aquí seguimos ya en esta empresa o en general. Voy a cumplir 3 años en mayo, si no me recuerdo. Ya tienes tiempecito ahí, entonces, bueno, ahora sí, enfocándonos en lo que es el conflicto, ¿Ok? ¿me podría contar cómo fue que se originó este conflicto, pues que resultó pues en una pérdida monetaria? Sí, mira, nosotros aquí, bueno, lo voy a explicar rápidamente. Nosotros somos el vendor of record de este material. Por la capacidad o bueno, por la cantidad de proyectos que tenemos con las distintas armadoras, Tesla, Toyota, Nissan, Mazda, por mencionarte a unas, y son muchísimos proyectos, muchísimos números de parte. Nosotros a veces no podemos contar con la materia prima.
¿cuál es la materia prima? Nosotros nos dedicamos, o nuestra industria es una industria automotriz que fabrica la tela para los asientos de los carros, o en este caso el vinil o la piel sintética, ¿no? Por la capacidad, muchas de las veces nosotros no podemos, digamos, fabricar la tela, y nosotros la mandamos traer de nuestras plantas hermanas que están en Tailandia, Japón, China, Hungría, me parece que también está una que acaban de abrir hace poquito. Entonces, estos son acuerdos directamente con las armadoras, dependiendo del proyecto, que se pueda trabajar así. Entonces, esta tela se hace en Japón, se trae a lo que viene siendo la frontera, llega a Estados Unidos, si no mal me acuerdo es El Paso, Texas, ahí llega. Posteriormente pasa a aduana, la traemos a León. Allí es nuestro primer o nuestro principal cliente. Después este cliente mueve este material a su cliente, que allí se le hace un proceso de laminación que se llama, es decir, se une la tela virgen con, en este caso, foam, que prácticamente es una espuma, y un screen, que básicamente es como digamos, una pequeña, o como otra pequeña tela trasera, ¿no? Y posterior de ahí se manda al Tier 1, que está en Querétaro. Ese es todo bueno, es toda la cadena de suministro que se debe de conocer para poder entender un poquito el problema. Y bueno, pues el defecto que nos reportaron dentro de la tela nosotros manejamos una tela que mínimo dentro de los requerimientos de nuestra armadora tiene que ser a un mínimo de 145 centímetros de ancho usable. La norma es 145 menos 0 más 5. Entonces, como mínimo tiene que dar 145. Sin embargo, el defecto, si tú digamos, lo estás viendo de frente, digamos, en un margen, de tu margen, en este caso para mí sería el derecho, para tu vista sería el izquierdo, estaba 25 centímetros hacia adentro. Entonces, esto nos reducía mucho nuestro ancho usable, por lo cual nuestro cliente, una, nos lo estaba reportando, nos lo estaba rechazando por estar fuera del estándar, y dos, por el defecto que traía. Este defecto es un nudo que es común en el proceso de tejido, y lo trae a todo lo vertical o a todo lo largo del rollo. En esa misma dirección son como muchos nuditos o muchos puntos, no le podría llamar, pero son como muchos nuditos que se le ven a nuestro material, ¿no? Y pues así fue como empezó el problema. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron los factores que contribuyeron a esta situación? Pues básicamente, bueno, si se conoce un poquito del proceso de la fabricación de tela, es un tejido, digamos, es un tejido weaving, es decir, si tú lo ves con tus dedos, eh, son unas agujas, como un telar que va haciendo esto, como cuando las abuelitas tejían, literalmente así se ve, como que son entrelazables, ¿me explico? Entonces, Ah, sí, 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 sí. cuando una máquina se traba, o normalmente, sí, pues digamos, se traba, hace un paro, se genera este tipo de nudos, ¿no? O se tensa mucho, entonces genera este tipo de nudos, todos estos paritos, y eso es lo que genera. Lo que pasó, bueno, me adelanté un poquito a la causa raíz, ¿no? Pero lo que generó esto fue que pues no se hizo una buena contención, y bueno, digamos, el, el cliente de nuestro cliente, que es el segundo cliente, lo voy a dejar como segundo cliente, llegaron una cantidad de 29 rollos, aproximadamente son poquito más de 1500 metros, que pues, prácticamente son NG, ¿no? Ujú.
Pues sí. Ya no se escuchó Perdón, ¿en qué parte te quedaste? en lo de NG. Que prácticamente fueron más de 1500 metros NG. Para toda esta parte, pues tenemos que hacer una serie de pasos, digamos, una serie de investigaciones conforme a nuestro proceso, ¿no? Ujú. Este, eh, no sé si igual quieres que te lo explique o lo vamos a ir viendo conforme a las preguntas. Creo que lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando Ok, con las perfecto. preguntas. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo reaccionaron tú y tu equipo al enfrentar una pérdida pues de tal magnitud? Bueno, hasta el momento, pues no sabíamos cuánto era el impacto posible. Nosotros tenemos, cuando nos generan un reclamo, tenemos 24 horas para hacer nuestra alerta de calidad, nuestra contención, tanto en nuestras instalaciones como en las instalaciones de nuestro cliente. Inclusive, pues si el defecto es obviamente de nosotros, pues hacer las contenciones en la siguiente cadena de suministro. ¿Cómo identificamos el problema? Bueno, básicamente el cliente está aquí entre la carretera León-San Francisco del Rincón, creo que es perteneciente ya a San Francisco del Rincón. Entonces, pues más o menos está en teoría cerca, como a 1 hora 20 de nuestra planta aquí en México, nuestra planta hermana en México. Entonces me tocó visitarlo, empecé a investigar cuál fue el problema, analizar el problema y te digo, tienes que conocer un poquito de tu proceso para saber si realmente es un problema tuyo o realmente no lo Ujú. es, ¿no? Para tener los argumentos de Sí, sí, sí. aceptarlo o rechazarlo. Entonces, digamos Ujú. que es nuestro primer filtro. En este caso, yo soy el primer filtro para determinar si es un problema de calidad o no. Después de esto, pues al darte los detalles que te di al principio de la entrevista, pues fue cuando me di cuenta que realmente era un problema de nosotros. Después de identificar si es un problema o no, te empiezas a hacer lo que te dice tu manual de calidad, ¿no? Es la contención y toda esta parte. Entonces, empiezas a revisar cuánto material está en nuestro proveedor en Japón, cuánto viene en tránsito. Es muy importante decir que el material viene en barco, entonces tarda tiempo en llegar. Posteriormente está en la bodega del Paso, después el tiempo que tarda en pues toda esta parte de aduanas y todo esto, más lo que viene en tránsito a León y lo que posiblemente se pudo jugar. Afortunadamente se quedó en el segundo cliente, allí se identificaron 29 rollos NG, aproximadamente son 2 lotes y medio afectados y empecé a revisar conforme a nuestra trazabilidad cuánto material tenemos de nuestro primer cliente hacia atrás en la cadena de suministro. Afortunadamente no había nada, digamos, todo quedó en nuestro cliente, ¿no? Entonces empezamos a revisar, ya que identificamos los 29 rollos, se toma, digamos, eh, una, se toman fotos y se hace una alerta de calidad. Nosotros se la pedimos a nuestro proveedor para que desde sus instalaciones, sus inspectores de calidad sepan que hay un problema y estén enfocados en eso. Después de que se hace eso, bueno, empezamos a limpiar todo lo que hay. Afortunadamente, te digo, solamente era material virgen, sin antes ser Ujú. laminado, así es como se le conoce, material virgen. Todo se pudo controlar ahí. Después de que tienes todo, digamos, toda esta información, se pasa a nuestro equipo multidisciplinario, ya que es un conflicto que es un problema a nivel intergrupal, porque lo vamos a empezar a trabajar con muchas áreas, tanto de nuestro proceso y con varias plantas, y esas plantas van a trabajar con sus equipos, y obviamente ese es, a su vez, pues es de información este problema o
reclamo o conflicto, como lo quieran llamar. Nosotros lo conocemos como reclamo. Y así lo empezamos a trabajar. Ya que tenemos toda esta información, se empiezan a pasar a las personas indicadas. En este caso, yo le hago el reporte a mi contraparte, que es una una ingeniera de calidad que está en nuestra planta de Estados Unidos. Le pasamos la información y posteriormente ella trabaja su parte. Así es como se identificó todo el problema. Ok. Eh, ¿Qué medidas se tomaron para corregir el problema y minimizar los daños? Ah, pues primero que nada, ya después de que supimos cuál es el problema, que lo contuvimos, lo identificamos, pues ahora pasa la pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Este, Hay dos factores dentro bueno, por lo menos en nuestro campo de industria hay dos factores: por qué se generó el defecto y por qué se fugó. ¿Por qué se generó? Normalmente nosotros siempre lo trabajamos con nuestro equipo de producción y nuestros ingenieros de proceso, ¿no? Que son los expertos, ¿eh? ¿Y por qué se fugó? Pues nos vamos con nuestra contraparte de calidad, que son en este caso el área de inspectores que están revisando o que les dan digamos, la revisión final al material antes de enviarlo al almacén y posteriormente ser embarcado. Empezamos digamos, a revisar esa parte. Se empieza a trabajar con el equipo multidisciplinario, que viene siendo, te digo, producción, viene siendo el área de calidad, y empezamos a trabajar lo que viene siendo un 8D. En el 3D es lo que te comenté al principio, que es toda la parte inicial de la investigación, con las quality alert y toda esta parte. Ujú. Posteriormente se empiezan a trabajar en el D4, D5 y D6. El D4, que es un 8D, que es lo que vas a trabajar o lo que se va a trabajar mucho, es muy importante aprenderlo, sobre todo para la resolución de problemas. El 8D normalmente es lo que siempre se ocupa bueno, en los conflictos que hemos tenido. En el D4, pues siempre vas a trabajar un 5 porqués normalmente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas a hacer un 5 porqués de por qué se fugó, y si un 5 porqués de por qué se elaboró el problema. Una vez que contestes tus 5 porqués, vas a tener la causa raíz. En este caso, tuvimos ahí un problema con los telares, que fue lo que generó el problema. Es muy importante conocer tu trazabilidad para saber qué días hizo, perdón, si te vas para atrás, qué día se embarcó, qué días hizo, en qué turno, en qué máquina, qué operador, si el operador era nuevo u operadora era nuevo, si se hizo en la mañana, si se hizo en la tarde o se hizo en la noche. Tienes que conocer e identificar toda esta parte. Y bueno, una vez de por qué se hizo el problema, qué se va a hacer para corregir, que es lo trabajas en tu D6 y en tu D7, si no mal me acuerdo. Y asimismo, ese mismo procedimiento lo haces porque se fugó. Igual conoces en qué máquinas inspeccionó, a lo mejor había un problema de luz, a lo mejor tu operador era nuevo. Nuestro proceso es muy, digamos, siempre lo hemos dicho, los procesos de la elaboración de tela son muy, muy, muy artesanales, y sobre todo ocupamos mucho de la vista de la persona, te digo. Todos esos factores hay que verlos, pero hay que ver por qué se emitió. A lo mejor algo se omitió en la instrucción de trabajo, no, digo, no, es toda la parte de la investigación. Y bueno, una vez que identificas qué fue lo que sucedió y por qué se fugó, pues bueno, ya viene la parte de generar de hacer las acciones de mejora, ¿no? E implementarlas. Ujú. Y en tu D8, por lo general, es ver qué vas a hacer para que no se vuelva a repetir el problema, ¿no? Entonces, así fue como lo empezamos a trabajar. Y una vez identificado la magnitud del problema, el material afectado, el análisis de causa raíz, las acciones de implementación, bueno, pues, a, trabajar lo que sigue, ¿no? Ujú.
¿En algún determinado momento tú y tu equipo pensaron que pues este conflicto o esta situación no se iba a poder resolver? Sí, cuando una vez que supimos toda esta parte, bueno, sigue la parte de los cargos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el material? ¿Qué se va a hacer con el material? Como te lo comenté, fueron 1,500, poquito más de 1,500 metros afectados. Eh, Al principio, nosotros como ingenieros de calidad, bueno, debemos de, una, proteger al cliente, pero también debemos de proteger los intereses de nuestra planta. Normalmente le llaman ponerte la camiseta Ujú. o como comúnmente se conoce, pero básicamente es proteger a tu planta. ¿Qué implica Ok, proteger a tu planta? Pues hacer que sea el menor impacto posible. ¿Y en qué generalmente es ese impacto? Pues en el impacto monetario, ¿no? En el impacto de sí. los cargos de dinero, ¿no? Entonces, Ujú. el cargo más o menos ascendió a 19,000 dólares aproximadamente, si no me acuerdo. 19,000, sí, 19,000 dólares aproximadamente. Eh, eh, Como te lo dije, siempre como ingeniero de calidad tienes que trabajar bajo presión, trabajar bajo este tipo de ambientes y encontrar o resolver el problema lo más rápido posible, si lo puedes resolver y si no, hacer que impacte lo menos posible a tu planta. ¿A qué voy? A que en su momento, pues yo me propuse al cliente, después de analizar el problema, después de conocer toda esta parte, utilizarlo. Es decir, como no era un problema muy significativo y se podía utilizar lo demás, mi propuesta era utilizar el material, mandarlo con digamos, con el Tier 1, que ya sería el tercer cliente, y Ujú. allí, ya sea que el problema o el defecto fuera identificado con un círculo, porque prácticamente un nudo es muy, muy, muy pequeño, y básicamente está retirando ese material y una vez retirado, pues absorber esos cargos, pero pues ya el impacto iba a ser mínimo. O vender este metraje a digamos, a estar abierto a la posibilidad de enviarlo hasta con un 15 o 20% de descuento sobre el precio final, ¿no? Obviamente, pues la, la opción que nos convenía más era la del descuento. Sin embargo, te digo, por el problema de calidad, nuestro cliente dijo, no, no me voy a arriesgar, no me voy a, digamos, no voy a mandar el material, no voy a mandar algo que sé que está mal. Entonces, el cliente se negó principalmente a aceptar este material. Se estuvieron trabajando muchas juntas, tuve muchas visitas con ellos, pero el cliente estaba muy cerrado. En este caso, pues es el ingeniero de calidad proveedores, que normalmente se le conoce como SQA en unas plantas, en otras se le conoce como SQE. Entonces, en ese momento, pues estábamos pensando en que no se podía resolver el problema y el cargo ascendía a aproximadamente a 19,000 dólares todavía en ese momento. No, pues sí, fue una cantidad algo pues grande y más hablándole en dólares. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué aprendiste de este conflicto en términos de gestión de calidad y resolución de problemas? Este conflicto fue muy complicado porque si te das cuenta es una cadena de suministro muy, muy larga. Es muy Sí. complicado poder negociar algo porque tienes que validarlo primero, pues obviamente tienes que validarlo contra el primer cliente, el segundo cliente tiene que validarlo con su cliente y el segundo cliente tiene que validarlo con su Tier 1. Eh, es muy, muy, muy complicado. Tienes que tener mucha, digamos, no agilidad, pero sí, tienes que ser muy persuasivo con lo que comentas, con los datos que das, con la información que trabajas. Ujú. Este,
y sobre todo tienes que defender tu punto. Nosotros logramos trabajarlo después de negociaciones, obviamente pues ya se mete mi top management, que viene siendo pues ya nivel gerencial de ambas plantas. Empezamos a trabajarlo y bueno, el cargo se logró reducir. Hubo una afectación, claro, por un problema que sabemos que existe, pero el impacto fue muy, 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 muy bajo. De acuerdo a la negociación que tuvimos, tienes que tener los argumentos muy, muy sólidos y sobre todo tienes que aprender a investigar muchísimo. Tienes que aprender a investigar muchísimo y obviamente tienes que dar una propuesta basada en ciertos fundamentos para poder trabajarla. Igual no sé si gustas que te Ok. diga en cuánto quedó, en cuánto logramos negociar el cargo. No, sí, por favor, adelante. Este, bueno, el cargo quedó en $3,000 aproximadamente. Entonces, si ves, es pues si lo pones en la balanza, digamos, es una pérdida, pero no tan significativa como la primera. Entonces, pues le ahorramos a la planta casi $16,000. Entonces, pues eso fue un buen trabajo porque a final de cuentas el material afectó todo lo que tuvo que llevar y esto ya implica costos de todo, o sea, tercerías que vienen siendo personal en planta de nuestro cliente y por el material, así te lo digo, la pérdida del material a lo mucho fueron eh, entre 300 y $400 del puro material. Ok. Los 3,000, ya sé que los $3,000, bueno, ya te los estoy comentando con, pues, Ujú. admin fees que les llaman los clientes, ¿no? Que son sus gastos administrativos por movimientos, personal de tercería, los días que los estuvimos solicitando, costos de a lo mejor de almacenaje del cliente que tuvo algunos días por ahí el material que no lo podía utilizar, pero si ves, pues creo que no fue una pérdida tan significativa. Y se resolvió un Sí, problema muy, muy importante, sobre todo muy, muy se grande, logró, sí. se logró que el cliente utilizara el material, que eso es lo más importante, ¿no? Y creo que también algo importante es que pues no perdieron al cliente, o sea, como decir, pues, ¿sabes qué? Me estás entregando material defectuoso, ya, córtalas. Sí, sobre todo, bueno, no tanto así como de que el cliente diga, ¿sabes qué? Pues ya no te acepto que me sigas mandando, porque al final son acuerdos que Bueno, tiene sí. nuestra corporación Seire en Japón con las armadoras, Ujú. acuerdos de proyectos por 5 años, 7 años, entonces, pues, si exista o no exista un problema, pues vamos a seguir trabajando. Aquí lo importante es tener la relación con cliente bien, es decir, que exista una buena comunicación, que se esté dispuesto a trabajar, que se esté abierto a cualquier tipo de negociación y sobre todo es la buena relación con nuestro cliente, ¿no? Eso es lo Sí, más sí, sobre importante. todo. Ujú, ujú. Eso es lo más importante y con eso pues pudimos eh, estar trabajando sin ningún tema, como es. Bueno, bueno, ahora nos podría explicar pues el reglamento interno que se pues implementó pues para ayudar a prevenir pues estos conflictos. Pues básicamente sigues tu procedimiento, ¿no? Tu procedimiento de calidad. Como sabes, me imagino que lo han visto en alguna materia. Para todo Ujú. siempre va a haber una work instruction, ¿no? Que se le llama o normalmente se le conoce como instrucción de trabajo. De trabajo. eh, este, Básicamente para eso también, para nosotros como ingenieros de calidad o diferentes puestos, siempre va a haber un procedimiento. Nosotros trabajamos bajo el procedimiento de resolución de problemas, que es básicamente todo lo que te estuve contando. Bueno,
conté muy en general o los pasos que se van haciendo, ¿no? Pero nosotros siempre trabajamos bajo nuestro procedimiento, que es la resolución de problemas, o hay uno, creo que también bueno, en algunas plantas lo trabajan más como el fast response, que básicamente es la respuesta rápida, que te va poniendo Ujú. los días, qué días vas haciendo ciertas cosas y cómo lo vas trabajando, y es un tablero que por lo regular lo tienen, pero nos basamos bajo ese procedimiento. Creo que serían las reglas que nosotros pudiéramos trabajar. Ok. Eh, ¿Hubo algún cambio en la cultura organizacional como pues resultado de este evento, este conflicto? Mm, no, creo que no. No hubo un cambio como tal organizacional o en algún procedimiento. Eh, mm, Se trabajó como normalmente se trabaja. Aquí nada más a lo mejor lo único que pudiéramos a lo mejor como ver como puntos de mejora es trabajar un poquito más con nuestro proveedor en dado caso de que a lo mejor incluso alguna auditoría, pedirle a lo Ujú. mejor algún cambio en su instrucción de trabajo, alguna implementación de mejora, pero dentro de nuestra parte como empresa, como organización, no hubo ningún cambio. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué consejos le darías a otros ingenieros, pues por supuesto en calidad, que pudieran enfrentar pues un desafío, un conflicto similar al que pasó? Ok, bueno, pues lo principal es la investigación. Tienes que ser muy consistente tienes que entender el problema básicamente, ¿no? De dónde salió, cómo sucedió, tienes que aprender a trabajar bajo presión, sobre todo, que es lo más importante. Básicamente tienes que tener muy a detalle lo que quieres comunicar, porque el trabajar con personal estadounidense, pues es muy recto, tienes que comunicar la información muy bien, no es, digamos, a lo mejor se va a escuchar mal, espero que no se escuche mal, pero no es como en las plantas mexicanas, ¿no? O que trabajas con colegas mexicanos, que es como más sencillo. El, 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 a lo mejor muchos dicen aventar mucho choro, ¿no? No tienes Ujú. que ser más específico con lo que quieres comunicar y sobre todo con los japoneses, ¿no? También que nuestra planta es japonesa, entonces tienes que ser muy específico en los detalles de cuánto material, qué es, qué problema, cuándo sucedió, lo que te decía al principio, o sea, prácticamente te van a preguntar un psico por qué es, qué, cómo, Ujú. cuándo, dónde, por qué pasó, por qué sucedió, cómo se hizo, toda esta parte, ¿no? Entonces, es eso, y sobre todo tener mucha inteligencia emocional, porque hay veces que cierto me ha tocado colegas que muchas de las veces das los argumentos, rechazas un problema o algo y generalmente pierden esa ética profesional porque lo hacen personal. Entonces, es sobre todo tener esa inteligencia emocional y ser ético a la hora de tener una postura. Te lo digo de Ujú. experiencia, yo con mis clientes me llevo muy bien, trabajamos muy bien, pero siempre lo he recalcado, ¿no? Dentro de la planta o dentro de un problema es cliente-proveedor, es trabajo y fuera de la planta pues ya convivimos como tú con tus amigos o así, ¿no? Entonces, fuera de eso también es válido, ¿no? O sea, tener esas relaciones con tu personal de trabajo para, obviamente eso te va a ayudar también a resolver ciertos conflictos. Entonces, lo resumiría en buena investigación, ser ético y tener inteligencia emocional y, bueno, pues, obviamente tener una buena relación con tu cliente o con tu proveedor, depende de la posición en que estés.
Bueno, y finalmente para pues terminar, ¿cómo ha impactado esta experiencia en tu forma de abordar el trabajo y la resolución de conflictos dentro de tu rol profesional? Eh, pues me ha ayudado bastante porque aprendes a trabajar bajo presión. Eh, digo, creo que a veces escuchan mucho eso en la escuela o lo hemos escuchado, de que tienes que aprender a trabajar bajo presión. Ayuda muchísimo porque te ayuda a pensar las cosas, te ayuda a reflexionar las cosas mucho más rápido, te obliga a estar más concentrado en lo que estás haciendo y sobre todo adquiriendo te va adquiriendo la experiencia, ¿no? Que después es lo que te piden en otras plantas, la experiencia sobre todo en cómo vas a resolver un problema. Entonces, eso créeme que ayuda bastante, que, que sepas identificar el problema, sepas qué es el problema, que sepas cómo comunicar el problema con tu equipo de trabajo, este, y sobre todo a cómo estar trabajando mientras el cliente te está presionando, te está pidiendo información y si a lo mejor tu equipo por X o Y no, digamos, no trabaja al parejo que tú y todo, pues tienes que aprender a cómo persuadir, cómo obtener la información, cómo trabajar, cómo liderear, porque sobre todo tú lidereas a tu equipo ya que eres la cara oficial del cliente, tienes que liderar a tu equipo internamente y tienes que dar la cara al cliente, entonces aprendes y desarrollas muchísimas cosas dentro de este trabajo. Ujú. Sobre todo cuando es una visita presencial con un cliente es mucho mejor porque aprendes muchísimo, aprendes a tomar decisiones, aprendes a analizar y aprendes a tomar decisiones y sobre todo lo principal que es un consejo que te daría a ti y bueno, y a quien vaya a escuchar o ver el video, es hay que pensar, analizar antes de hablar. Tienes que, porque un error o una palabra o algo, incluso hasta con un tema, hasta con un tono de voz un poco diferente, puede llegar a cambiar todo el contexto de lo que quieres dar a comunicar. Entonces tienes que tener una comunicación asertiva con lo que vas a decir. Entonces yo siempre, ese consejo me lo dieron mucho a mí y te lo digo por experiencia, yo hablaba sin pensar, entonces eso me generaba igual Más conflictos. muchísimos más conflictos, entonces aprendí a pensar antes de hablar. Y eso créeme que les va a ayudar muchísimos porque cuántas veces no ha pasado que tú con tus amigos o el profesor o en la industria te preguntan algo y a veces no termina ni de hablar la persona cuando ya respondiste o te acaban de preguntar Ujú. algo y respondes cualquier tontería Sí, y sí, eso sí, pues sí. te genera más problemas. Entonces, creo que algo importante es pensar antes de hablar, comunicación asertiva, tienes que cuidar mucho tus tonos de voz, cómo hablas, porque te digo, un mal tono de voz, un mal gesto o alguna, no sé cómo le llaman, incluso movimientos de manos, de la cara, pues pueden llegar a Ajá. un contexto, sobre todo en una junta, y esto pasa mucho pues en juntas presenciales, ¿no? Entonces, pues te va generando experiencia en general te va generando mucha experiencia y pues poco a poco lo vas a ir dominando. Es algo que no se aprende, siempre lo he dicho, es algo que no a veces no aprendemos o no alcanzamos de aprender a lo mejor en un pupitre, en una escuela, Ujú. sino que lo vas aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? De tiempo. Pero, pero si alguien o algo es todo este tipo de trabajos les está ayudando a conocer y abrir un poquito más la mente, pues eso es genial, ¿no? Porque aprendes y vas generando esa experiencia sobre todo. Sí, muy cierto. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias pues por compartir pues tu experiencia y los valiosos aprendizajes que has obtenido durante este tiempo. Pues es muy evidente que aunque los conflictos pues a veces son grandes,
el manejo adecuado y la implementación de un bien proceso pueden prevenir pues consecuencias más grandes. Em, También queremos agradecerte pues una vez más por habernos dedicado tu tiempo y por haberte abierto al compartir pues tu experiencia. Estamos completamente seguros de que tus palabras pues serán de gran ayuda para pues para todos nosotros, así como todos tus consejos, al igual que para todos aquellos que se enfrentan en desafíos similares a lo que nos acabas de compartir. Y pues muchísimas gracias, de verdad. No, al contrario, te digo muchísimas gracias por abrirme el foro. Espero que lo que te comenté, bueno, espero dejar por ahí un pequeño granito, una pequeña contribución para su desarrollo. El área de calidad es muy, muy, muy linda. Sobre todo, para mí siempre lo he dicho, que el área de calidad se divide en muchos, en muchos mini, a lo mejor pudiera llamarlo, ¿no? Mini departamentitos, ¿no? Que el área de mejora continua o toda esta parte, pero me encanta mucho el área de resolución de problemas. Conoces mucho, sabes mucho, te involucras con muchas áreas y desarrollas muchísimas cosas. Entonces, pues nada, adelante y gracias. Y un consejo, aprendan inglés. El inglés es muy importante. Sí, sí, muchísimas gracias, de verdad. Que pases un bonito día, noche, tarde, no sé. Y No, al gracias, contrario, perdón, al contrario, no, gracias a ti, y pues igual en los consejos que necesites o necesiten, pues con muchísimo gusto. gracias. Nos Gracias. vemos. Nos vemos.